Seguramente te ha pasado. Compras un coche nuevo, lees la ficha técnica con ilusión y ves una cifra que parece un sueño, 4 litros por cada 100 kilómetros. Sales a la carretera, conduces con la suavidad de un monje tibetano, acaricias el acelerador como si fuera de cristal y, al mirar el ordenador de a bordo, la realidad te golpea en la cara, 7 u 8 litros. En ese momento, sientes que te han engañado, y la verdad es que técnicamente tienen una explicación, pero el resultado para tu bolsillo es el mismo. Así que comencemos. Motivo 1. Inyectores obstruidos o goteando. El inyector es posiblemente la pieza de ingeniería más precisa de todo tu motor. Estamos hablando de un componente que debe abrirse y cerrarse miles de veces por minuto, entregando una cantidad de combustible exacta, medida en miligramos. Pero el problema no es solo cuánto combustible entra, sino cómo entra. Para que la gasolina o el diésel se quemen de manera eficiente, deben mezclarse íntimamente con el oxígeno. Para que esto ocurra, el combustible debe ser atomizado. Imagina el atomizador de un perfume caro. Crea una nube de gotas tan finas que parecen gas. Ahora imagina una manguera de jardín vieja que gotea. Si tu inyector está sucio, deja de ser un atomizador y se convierte en esa manguera. Los inyectores trabajan con presiones altísimas, especialmente en los motores modernos de inyección directa. Con el tiempo, los sedimentos presentes en el combustible, carbonillas, barnices y micropartículas, se depositan en la tobera del inyector. Esto provoca dos escenarios catastróficos para el consumo. La obstrucción parcial, el orificio se hace más pequeño o se deforma. La nube de combustible sale desviada o con gotas demasiado grandes. Estas gotas grandes no tienen tiempo de quemarse completamente durante la carrera de combustión. El resultado es energía desperdiciada que sale por el escape en forma de hidrocarburos no quemados. Tu coche está literalmente tirando dinero por el tubo de escape. El goteo, inyector que no cierra, es el escenario más grave. Debido a la suciedad en la aguja interna, el inyector no sella herméticamente cuando debería estar cerrado. Sigue dejando caer gotas de combustible en el cilindro, incluso cuando no es el momento de la explosión. Esto no solo aumenta el consumo de forma masiva, sino que puede lavar las paredes del cilindro, eliminando la película de aceite lubricante y provocando un desgaste prematuro del motor. Motivo 2. El sensor de flujo de aire, MAF, y el sensor de presión, MAP. Tu coche tiene un cerebro central llamado ECU, Electronic Control Unit. Como cualquier cerebro, su capacidad de decisión depende totalmente de la información que recibe de sus sentidos. En este caso, sus sentidos más importantes para el ahorro de combustible son el sensor MAF, Mass Airflow, y el sensor MAP, Manifold Absolute Pressure. El sensor MAF suele estar ubicado justo después del filtro de aire. Su trabajo es medir exactamente cuántos gramos de aire están entrando al motor por segundo. Utiliza un hilo de platino o una película fina que se calienta eléctricamente. A medida que el aire pasa, enfría ese hilo. La ECU mide cuánta corriente necesita para mantener el hilo caliente y, mediante cálculos matemáticos complejos, determina la masa de aire. El problema es que este hilo es extremadamente sensible. Si el filtro de aire deja pasar micropartículas de polvo o si los vapores de aceite del motor se condensan sobre él, se crea una capa aislante. Imagina que intentas sentir el viento llevando puestos 3 pares de guantes. El sensor se vuelve lento o mentiroso. Si el MAF le dice a la SUI que está entrando menos aire del que realmente entra, la mezcla será pobre y el coche perderá potencia, obligándote a pisar más el pedal. Pero lo más común es que el sensor falle hacia arriba o que la ECU, ante la duda, entre en un modo de protección enriqueciendo la mezcla para evitar que el motor se sobrecaliente. El resultado, un consumo que sube un 10 o un 15% sin que se encienda ninguna luz de avería en el tablero. En muchos coches modernos, el MAF se complementa o se sustituye por el sensor MAP. Este mide la presión o el vacío dentro del colector de admisión. Es vital para calcular la carga del motor. Si este sensor se llena de carbonilla, algo muy común en los motores diésel debido a la válvula EGR, sus lecturas serán erráticas.
Si la ECU cree que el motor está bajo mucha carga porque el sensor EMAP está obstruido, inyectará más combustible del necesario. Es como si el coche pensara que estás subiendo una montaña cuando en realidad vas por terreno llano. Estás quemando gasolina para una batalla que el motor no está librando. Motivo 3. El filtro de aire saturado. A menudo se dice que el filtro de aire es el pulmón del coche, pero me gusta más la analogía del corredor de maratón. Intenta correr 10 kilómetros respirando a través de una pajita o con una mascarilla llena de barro. Te cansarás mucho antes, tu corazón latirá más rápido y necesitarás mucha más energía para cubrir la misma distancia. Eso es exactamente lo que le pasa a tu motor cuando el filtro de aire está saturado. Un motor de combustión interna es, en esencia, una bomba de aire. Para producir potencia, necesita aspirar aire, comprimirlo y mezclarlo con combustible. Si el filtro está taponado por polvo, polen, insectos o contaminación urbana, el motor tiene que realizar un trabajo mecánico adicional solo para succionar el aire a través de esa barrera. Este esfuerzo extra se conoce como pérdidas por bombeo. En los coches antiguos de carburación, un filtro sucio era catastrófico porque la falta de aire provocaba que la mezcla se enriqueciera automáticamente, disparando el consumo de forma brutal. En los coches modernos con inyección electrónica, la ECU detecta que entra menos aire y reduce la cantidad de gasolina para mantener la mezcla equilibrada. Entonces, ¿por qué gastamos más? La respuesta está en tu pie derecho. Al tener menos aire disponible, el motor produce menos potencia. Como el coche corre menos, tú, de manera inconsciente o consciente, pisas más el acelerador para mantener la velocidad de crucero o para realizar un adelantamiento. Al pisar más, abres más la mariposa de admisión, pero como el sistema es ineficiente debido a la restricción del filtro, el motor opera fuera de su zona de máxima eficiencia térmica. No todos los filtros son iguales. Un filtro de mala calidad puede parecer limpio, pero tener una porosidad inadecuada que restrinja el paso del aire desde el primer día. Peor aún es cuando un filtro se humedece. Si vives en una zona muy lluviosa o si ha entrado agua en la caja del filtro, las fibras de papel se hinchan y el paso del aire se reduce drásticamente. Motivo 4. Bujías en mal estado y bobinas deficientes. La eficiencia termodinámica de un motor de combustión interna depende directamente de la calidad de la transformación de energía química en energía mecánica. En este proceso, el sistema de encendido actúa como el director de orquesta que decide el momento exacto y la intensidad con la que se libera esa fuerza. Cuando hablamos de bujías en mal estado o bobinas que han perdido su capacidad de aislamiento o conductividad, estamos ante uno de los drenajes de combustible más silenciosos y constantes que puede sufrir un vehículo moderno. Para entender por qué una bujía desgastada arruina la economía de combustible, debemos visualizar lo que ocurre dentro de la cámara de combustión. El aire y la gasolina se mezclan en una proporción que idealmente busca la perfección química, pero esa mezcla necesita un catalizador externo para reaccionar. La bujía no solo debe disparar una chispa, sino que debe generar un arco eléctrico lo suficientemente caliente y estable para propagar un frente de llama uniforme. Cuando los electrodos de la bujía se desgastan, debido al paso de los kilómetros, la distancia entre ellos aumenta. Este incremento de espacio obliga a la bobina a realizar un esfuerzo superior para saltar el vacío, lo que a menudo resulta en una chispa débil, errática o, en el peor de los casos, inexistente. Una chispa débil no logra quemar la totalidad del combustible inyectado. Esto genera lo que los técnicos denominan una combustión incompleta. Si una parte del combustible no se quema, no produce empuje sobre el pistón, lo que significa que el motor debe realizar más ciclos y consumir más litros para mantener la misma velocidad o potencia. Básicamente, el usuario está pagando por una gasolina que sale cruda por el escape, desperdiciando dinero en cada explosión fallida. Además, las bobinas de encendido juegan un papel crucial. Con el calor extremo del vano motor, los componentes internos de las bobinas se degradan. Una bobina deficiente puede no fallar por completo, pero puede presentar fugas de corriente o una entrega de voltaje inconsistente. Esto se traduce en microtirones que a veces son imperceptibles para el conductor promedio, pero que alteran radicalmente el mapa de inyección. La computadora del auto, al detectar que la combustión no es eficiente a través de otros sensores, intenta compensar agregando más combustible, entrando en un círculo vicioso de alto consumo. Motivo 5.
El sensor de oxígeno sonda lambda. El sensor de oxígeno, comúnmente conocido como sonda lambda, es el vigilante final de la eficiencia del motor. Su función es medir la cantidad de oxígeno remanente en los gases de escape para informar a la unidad de control si la mezcla es rica o pobre. Sin embargo, existe un fenómeno técnico muy peligroso para el bolsillo del propietario: el sensor de oxígeno lento o perezoso. Un sensor de oxígeno tiene una vida útil limitada. Con el tiempo, se recubre de depósitos de carbón, plomo o restos de aceite quemado que actúan como un aislante térmico y químico. Cuando esto sucede, el sensor no deja de funcionar por completo, por lo que la computadora del vehículo no detecta una falla total y no enciende la luz de advertencia en el tablero. No obstante, la velocidad de respuesta del sensor disminuye drásticamente. En lugar de oscilar rápidamente entre valores de mezcla rica y pobre para mantener el equilibrio, el sensor se queda pegado en una lectura lenta. El problema principal radica en que la mayoría de estos sensores, al envejecer, tienden a reportar una lectura falsamente pobre. La computadora, creyendo que el motor tiene poco combustible, ordena a los inyectores que permanezcan abiertos por más tiempo. Este error de interpretación puede incrementar el consumo de combustible hasta en un 20%. Es una situación frustrante porque el vehículo parece funcionar de manera normal, pero el usuario nota que las visitas a la estación de servicio son cada vez más frecuentes. Motivo 6. La válvula de recirculación de gases EGR y el sistema de vacío. La válvula de recirculación de gases de escape, conocida por sus siglas en inglés como EGR, es un componente diseñado originalmente para reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Su funcionamiento consiste en reintroducir una parte de los gases de escape ya quemados en la admisión para reducir la temperatura de la combustión. Aunque parece contradictorio meter basura en el motor, cuando este sistema funciona correctamente, mejora la eficiencia térmica bajo ciertas condiciones de carga parcial. El conflicto surge cuando la válvula se llena de hollín y queda parcialmente abierta o cerrada. Si la válvula EGR se queda atascada en posición abierta, el motor recibe gases de escape cuando no debería, como durante el ralentí o en aceleraciones fuertes. Esto provoca una entrada de aire no contabilizado que empobrece la mezcla y genera inestabilidad. El conductor siente falta de potencia y, para compensar, pisa más el acelerador, lo que dispara el consumo de combustible de forma inmediata. Por otro lado, el sistema de vacío, que suele controlar tanto a la EGR como a otros actuadores del motor, es una fuente común de fugas invisibles. Los motores modernos dependen de una red de mangueras de caucho que, con el paso de los años, se vuelven quebradizas y desarrollan fisuras microscópicas. Estas fugas de vacío alteran la relación estequiométrica, que es la proporción ideal de 14,7 partes de aire por una de combustible. Motivo 7. Presión de neumáticos incorrecta. La resistencia a la rodadura es probablemente el enemigo más subestimado en la lucha por la eficiencia energética. Los neumáticos son el único punto de contacto entre la máquina y el suelo, y su estado determina cuánta de la energía producida por el combustible se desperdicia en forma de calor y deformación. Cuando un neumático no tiene la presión de aire adecuada recomendada por el fabricante, su estructura se deforma de manera excesiva al girar. Esta deformación constante requiere energía para ocurrir, energía que proviene directamente del tanque de gasolina. Un neumático con baja presión aumenta su superficie de contacto con el pavimento, pero no de una forma útil para el agarre, sino de una manera que genera un lastre innecesario. La goma, al estar más blanda de lo debido, sufre un proceso de histéresis más severo. Esto significa que el material se calienta mientras se dobla y se estira en cada rotación, desperdiciando potencia que debería usarse para el impulso. Las estadísticas de ingeniería automotriz sugieren que una caída de apenas unas pocas libras en la presión puede elevar el consumo de combustible de manera notable porque el coeficiente de fricción aumenta drásticamente. Motivo 8. El termostato bloqueado en posición abierta. El motor de combustión interna es una máquina térmica que necesita operar dentro de un rango de temperatura muy específico para ser eficiente. Este rango suele situarse entre los 90 y los 105 grados Celsius, dependiendo del diseño. El encargado de regular este equilibrio es el termostato, una pequeña válvula que controla el flujo de refrigerante hacia el radiador. Un fallo muy común y peligrosamente ignorado es cuando el termostato se queda bloqueado en su posición abierta, permitiendo que el agua circule libremente
hacia el radiador, incluso cuando el motor acaba de arrancar. Cuando esto sucede, el motor tarda una eternidad en alcanzar su temperatura de funcionamiento o, lo que es peor, nunca llega a alcanzarla si el vehículo circula por carretera o en climas frescos. Podría parecer que un motor frío es algo bueno para evitar el sobrecalentamiento, pero la realidad es que un motor que trabaja por debajo de su temperatura ideal es un devorador de gasolina. La computadora del auto, al recibir la señal del sensor de temperatura de que el bloque está frío, asume que el vehículo está en fase de calentamiento. Para compensar esto, la unidad de control ordena una mezcla de combustible extremadamente rica, inyectando mucha más gasolina de la necesaria para intentar generar calor rápidamente y mantener la estabilidad del ralentí. Motivo 9. El uso del aire acondicionado y la carga eléctrica. Todo el confort y la tecnología que disfrutamos dentro de un automóvil moderno tienen un precio que se paga en el surtidor de combustible. El alternador y el compresor del aire acondicionado son dispositivos mecánicos que están acoplados al motor mediante correas. Para que estos componentes giren, el motor debe entregar una parte de su potencia disponible, lo que incrementa la carga y, por ende, el consumo. El aire acondicionado es el consumidor más voraz de energía parasitaria. Cuando el compresor se embraga, representa un esfuerzo mecánico considerable que puede restar entre 3 y 8 caballos de fuerza al motor, dependiendo del tamaño del sistema. En vehículos de baja cilindrada, este impacto es mucho más evidente, ya que el motor debe realizar un esfuerzo proporcionalmente mayor para mantener la velocidad mientras arrastra el compresor. El uso indiscriminado del aire acondicionado en ciudad, donde el motor ya sufre por las constantes paradas y arranques, puede elevar el gasto de combustible de forma significativa. No se trata solo de la energía necesaria para enfriar el habitáculo, sino de cómo el sistema de gestión del motor debe elevar las revoluciones por minuto para evitar que el auto se apague bajo esa carga extra. Motivo 10. Aerodinámica y peso innecesario. La eficiencia de un vehículo en movimiento es una batalla constante contra la resistencia del aire y la inercia de la masa. La aerodinámica no es un concepto exclusivo de los coches de carreras de Fórmula 1, sino una realidad física que afecta a cualquier objeto que se desplace a más de 50 km por hora. A medida que la velocidad aumenta, el aire se vuelve una barrera mucho más densa y difícil de perforar. Si el diseño original del fabricante se ve alterado por elementos externos, el coeficiente de arrastre aumenta de forma exponencial, lo que obliga al motor a quemar más combustible para mantener la misma velocidad de crucero. Uno de los infractores más comunes son las barras de techo y los portaequipajes. Muchos conductores instalan estos accesorios para un viaje específico y luego los dejan montados de manera permanente por comodidad o descuido. Estas estructuras rompen el flujo laminar del aire, creando turbulencias y zonas de baja presión detrás de ellas que actúan como un ancla invisible. Incluso cuando las barras están vacías, pueden incrementar el consumo de combustible en un porcentaje considerable, especialmente en autopista. Si a esto le sumamos cofres de techo o soportes para bicicletas, el impacto en el bolsillo es inmediato y severo, ya que el motor debe luchar contra una pared de viento mucho más grande. Motivo 11. Frenos ligeramente gripados o pegados. Un problema mecánico que a menudo pasa desapercibido incluso para conductores experimentados es el de los frenos que no se liberan por completo. El sistema de frenado está diseñado para aplicar una presión inmensa sobre los discos o tambores y luego retraerse milimétricamente para dejar que la rueda gire con total libertad. Sin embargo, debido a la corrosión, a la falta de lubricación en los pernos guía o al envejecimiento de los latiguillos de freno, es posible que una de las pinzas no retroceda lo suficiente. Esto crea un fenómeno de fricción constante conocido como arrastre de frenos. Cuando esto ocurre, el coche está luchando contra sí mismo. Es como intentar pedalear en una bicicleta mientras alguien aprieta ligeramente la maneta del freno. El motor debe generar potencia extra para vencer esa resistencia parasitaria, lo que eleva el consumo de combustible de manera silenciosa. Una forma sencilla de detectar este problema es prestar atención a cómo se comporta el vehículo cuando dejamos de acelerar en una superficie plana. Si el coche se detiene con demasiada rapidez o si sentimos que no tiene inercia, es muy probable que haya un componente de freno pegado. Otra señal clara es el calor excesivo en una de las llantas después de un trayecto corto sin haber frenado de forma brusca. El mantenimiento de los frenos no debe
debe limitarse solo a cambiar las pastillas cuando se gastan. Es vital realizar una limpieza y lubricación de los componentes móviles del sistema de frenado al menos una vez al año. La acumulación de suciedad y el polvo de las propias pastillas pueden bloquear los mecanismos provocando que el roce sea constante. Un sistema de frenos en perfecto estado asegura que toda la energía de la combustión se dedique exclusivamente a mover el vehículo hacia adelante y no a generar calor innecesario en los discos de freno. Motivo 12. El factor humano y la conducción predictiva. A pesar de todos los avances tecnológicos y de los sistemas de gestión electrónica, el componente que más influye en el consumo de combustible sigue siendo la persona que se encuentra tras el volante. El pie derecho del conductor tiene más poder sobre la economía de combustible que cualquier modificación mecánica. La conducción predictiva es el arte de anticiparse a las condiciones del tráfico para evitar desperdiciar energía. Cada vez que frenamos, estamos convirtiendo la energía que ya pagamos en el surtidor en calor inútil en los frenos. Por lo tanto, el objetivo de una conducción eficiente es minimizar el uso del pedal del freno mediante la observación constante del entorno. Acelerar de forma agresiva para llegar rápidamente al siguiente semáforo en rojo es una de las prácticas más costosas e inútiles. La forma correcta de operar es realizar aceleraciones progresivas y mantener una distancia de seguridad lo suficientemente amplia como para que podamos ajustar nuestra velocidad simplemente levantando el pie del acelerador cuando el tráfico se ralentiza. Al utilizar el freno motor, permitimos que la computadora corte el flujo de combustible a los inyectores casi por completo, aprovechando la inercia del vehículo para mantener los sistemas funcionando a coste cero. Recuperar la eficiencia original de un automóvil requiere un enfoque sistemático que combine el mantenimiento mecánico riguroso con un cambio en los hábitos de uso. Hemos analizado cómo desde una bujía defectuosa hasta una mala presión de neumáticos o una conducción agresiva pueden destruir la economía personal. El plan de acción debe comenzar por un diagnóstico profundo de los sistemas de gestión del motor, seguido por una revisión de los elementos del chasis y la aerodinámica. No se trata de realizar reparaciones costosas de forma aleatoria, sino de entender la interconexión entre todos los componentes que permiten el movimiento.